Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Hoy les vamos a presentar lo más destacado de la serie con la X en la frente. Para comenzar este programa vamos a recordar cuando José Antonio Campos Cervantes, jefe del Departamento del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, en Xochimilco, nos habló sobre la preservación del ajolote en México. Y estamos finalmente con el doctor José Antonio Ocampo, que es jefe de proyecto del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, que depende de la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias por estar aquí, por recibirnos más bien. Gracias, Gabriel, por la entrevista. ¿Cuál es la importancia de tener un centro, digamos, en donde uno de los ejes fundamentales sea pues, la conservación y la procreación del ajolote? Bueno, el CIBAC, que originalmente pertenecía a la delegación Xochimilco, pasa a ser parte de la UAM Xochimilco y es el único centro de investigación que hay dentro del área natural protegida, ¿no? Hay que recordar que estas instalaciones se encuentran dentro del área natural protegida, zona sujeta a conservación ecológica, ejidos de Xochimilco y San Gregorio de Tapulco, y tiene como principal misión promover el uso racional, el manejo y el aprovechamiento de la fauna y la flora nativa de Xochimilco. Bueno, parte de la fauna emblemática es el ajolote, ¿no? Sí, así es. ¿Sí es uno de sus ejes principales? Es prácticamente nuestro proyecto principal, la conservación del ajolote mexicano. ¿Sí está en peligro de extinción? Bueno, aquí habría que aclarar dos cosas, ¿no? Podemos hablar de lo que es la extinción ecológica y la extinción biológica. A ver, explíquenos. La extinción ecológica ocurre cuando una población desaparece de un sitio. En este caso, lo que tenemos en riesgo es todo el ecosistema de Xochimilco y la población silvestre de ajolotes que todavía permanece en la zona. La extinción biológica difícilmente se podría dar porque hay colonias de ajolotes en todo el mundo, ¿no? Hay en Europa, hay en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia. Es un animal muy importante para la investigación científica, entonces la desaparición como tal de la especie no ocurriría. Lo que quedaría pues serían poblaciones que se mantienen bajo cuidado humano. Muy mermadas, ¿no? Muy mermadas, sí. Bueno, hay muchos tipos de ajolote también y en todo el país. En Michoacán hay unos. En México tenemos 17 especies. Aquí en la Ciudad de México todo el mundo conoce el ajolote mexicano, o el ajolote de Xochimilco como se le conoce comúnmente, pero por ejemplo tenemos el ajolote de Arroyo de Montaña, del cual también tenemos un proyecto, y que muy poca gente sabe de él, ¿no? Y sus condiciones, su hábitat es muy diferente. Aquí tenemos canales con agua prácticamente estancada. Los ajolotes de Arroyo de Montaña son ajolotes de manantiales, ¿no? De aguas puras, aguas muy frías, ¿no? Claro. Entonces es un animal que se adapta a distintos medios. Digamos. Sí, dependiendo de la especie y de su zona de distribución, son requerimientos muy particulares. Por ejemplo, está el ambistoma de Alchichica, el ambistoma taylori, que es un cráter, es una cuenca aislada completamente. Esa especie no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, solamente en ese lago. Es un lago de origen volcánico. Y por ejemplo, ese animal tiene condiciones muy particulares, su agua es salobre. No es igual que el agua de mar, o sea, las sales que lo componen son diferentes y vive a una profundidad aproximada de 30 metros, ¿no? Entonces, cada especie tiene sus requerimientos muy particulares. Y los de Xochimilco, digamos, viven en una superficie más... Pues es en una zona lacustre. Este ambiente se ha modificado desde la llegada de los primeros pobladores a la cuenca y el primer impacto fue la creación de las chinampas, ¿no? Esto fue modificando el entorno. O sea, somos el principal depredador. El principal... Contaminamos el agua, nos los pues comemos. Sí, somos la fuente de impacto directa, ¿no? Entonces, desde que llegan los primeros pobladores y se empiezan a construir las chinampas, hay modificaciones con la construcción de diques, ya se empieza a modificar el ambiente. La distribución real del ajolote no sabemos, si venía desde Zumpango, en el Estado de México, hasta Xochimilco, Chalco, era un lago enorme. Y bueno, conforme se fue fragmentando y degradando el hábitat, pues ya ahora están restringidos a lo que queda de la zona lacustre de Xochimilco, un poco de Tláhuac, el lago de Jico, Chalco, que también se ha reportado. Allá no se estudia tanto, no se le pone tanta atención porque no está declarada como zona de protección, como en el caso de Xochimilco, que es Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, de sitio Ramsar, es una sujeta a conservación ecológica, pues tiene varios títulos, ¿no? Y eso es lo que centra la atención en esta población, pero la población que está en Jico, en Chalco, poco se sabe de ella, ¿no? Pero el riesgo seguimos siendo nosotros, ¿no? Digamos, el crecimiento urbano, la modernidad sí, que lleva casas, la mancha urbana canchas, ejerce una presión muy fuerte sobre la zona, ¿no? A pesar de que esto ya no es un ambiente natural, ya es un ambiente completamente modificado,
Ya no hay un aporte natural de agua. Todo el agua que mantiene Xochimilco proviene de las plantas de tratamiento, principalmente de Cerro de la Estrella. Es todo del agua. Todo el agua de Xochimilco, ¿no? Entonces, esos manantiales que venían de aquí de la zona cerril, los arroyos que se formaban durante la temporada de lluvias, ya no existen. Esa agua ya no llega a Xochimilco. Entonces, todo depende completamente de las aguas tratadas. Y a pesar de que son aguas tratadas, en los canales podemos ver todavía una cantidad de seres vivos que poca gente se imagina. Hay peces, hay macroinvertebrados, microinvertebrados, hay aves acuáticas. En temporada de invierno es sitio de refugio de aves migratorias, ¿no? Entonces es un refugio para la biodiversidad que todavía existe en la Ciudad de México. El ajolote es un símbolo emblemático también por su capacidad de volver a crear. Si tienen una mano que se les fue cercenado, la perdieron, de tener otra, ¿no? Sí, su capacidad de regeneración es lo que ha llamado mucho la atención para la ciencia. Desde 1800 se empezó a estudiar, llamaba la atención, ¿no? Que si perdían una extremidad regeneraban. Incluso Velasco tiene algunos dibujos, ¿no? Algunos bocetos, se le conoce más como paisajista, pero él documentó parte de este proceso, ¿no? Ahí hay registros de este trabajo. Y bueno, se han hecho muchísimos estudios sobre regeneración, sobre desarrollo embrionario, que con miras a aplicarlo a la medicina humana, ¿no? Para regenerar tejidos. Me da la impresión que tienen como células madre vivas y activas en todo tiempo. Sí, mantienen linajes de células indiferenciadas, bueno, grupos de células indiferenciadas que cuando tienen alguna herida, no es como en nosotros que se forme una cicatriz. Ahí lo que se forma es una especie de tejido que se conoce como blastema, y es a donde se dirigen las células indiferenciadas, y ahí empiezan a darse todas las señales químicas, activación, desactivación de genes, que van a indicar hacia dónde van a diferenciarse las células. Algunas se van a diferenciar, si la herida fue nada más sobre músculo, pues generarán músculo nuevo, piel nueva. Si perdieron una extremidad, generarán hueso, músculo, piel, conductos sanguíneos, es decir, van generando todo este proceso de diferenciación que termina en la generación incluso de toda una extremidad completa, ¿no? ¿Y se ha avanzado mucho en el estudio? Hay muchos trabajos sí. Pero todavía no hay una aplicación directa sobre la medicina humana. Todo es a nivel experimental. Se han hecho muchos descubrimientos. Hay que recordar, ¿no?, que cuando se describe el genoma completo del ajolote, pues es uno de los más grandes que hay en la naturaleza, ¿no? Es 10 veces más grande que el genoma humano. Y es una larva que se reproduce siendo larva. O sea, exacto. Esa es una característica muy particular del ajolote Xochimilco, que la gente dice es eternamente joven, ¿no? O sea, conserva estas características de la larva, que son las branquias externas, la cola, y con esas características alcanza la madurez sexual. Nunca abandona el agua, no pasa por el proceso de metamorfosis, siempre se mantienen en ambiente acuático. Pero hay algunos que sí salen a tierra, ¿no? Hay algunos que pasan el proceso de metamorfosis. ¿Guardan sus branquias? Sí, la reabsorben, se reabsorbe la cola, incluso llegan a perder un poco de peso y pasan a la fase terrestre. Son transformers de verdad, ¿no? Exactamente. Pasan a la fase terrestre, cuando empieza la temporada de lluvias, regresan al ambiente acuático para depositar sus huevos y otra vez, ¿no?, inicia el ciclo. Pero el ajolote mexicano, o ajolote Xochimilco, el achoque de Pátzcuaro, hay otras dos especies, el de Achichica y el de Zacapu, siempre se mantienen en la fase acuática, no hacen ese proceso de metamorfosis. Hay unos ajolotes que llaman mucho la atención que son claros o son como blancuzcos o rosas o amarillos. ¿Es normal esto o es una deficiencia que tienen? Esa es una selección, son animales que se utilizan para ornato, como mascotas, ¿no? Y esto tiene que ver con la cruza selectiva. En el caso de los albinos, pues es podríamos decir un defecto genético, porque esto se da cuando ya hay cruza entre parientes muy cercanos. Y entonces, la gente los adquiere como mascotas, pero no es el fenotipo original, ¿no? El animal silvestre es de una coloración oscura, a veces tiene algunos puntitos dorados. Y bueno, estos son más populares, ¿no? Porque pues, a la gente se le hace más atractivo un ajolote rosita que un ajolote prietito, ¿no? Pero bueno, finalmente sí hay quienes se dedican a la producción, y a través de las crías selectivas se obtiene esta variedad de tonos. La gente común como nosotros, ¿qué podemos hacer para que se conserven? Híjole, pues es complejo, ¿no? Porque la degradación del hábitat, pues tiene que ver todo el mundo, ¿no? Queremos venir a Xochimilco a remar, a tirar basura en los canales. Sí, ahorita pues ya la actividad turística sí tiene cierto impacto, ¿no? Sobre todo los fines de semana con estos motores fuera de borde que son muy grandes y que generan mucho ruido.
hay un problema ya de pérdida de volumen de agua, ya es muy, muy notorio. Sí tiene cierto grado de contaminación, pero a pesar de eso pues sigue habiendo ajolotes, siguen reproduciéndose. Y una parte que también tiene que ver con la conservación es la venta de organismos de procedencia ilegal, ¿no? O sea, es decir, hay mucha depredación, no precisamente del ajolote mexicano, sino de otras especies que se capturan silvestres y vienen a dar aquí a los mercados, ¿no? Hay gente que se dedica a la producción, que está con todos sus documentos, con los permisos de la Semarnat para dedicarse a la producción y la venta legal, ¿no? Es decir, el comprar un animal en el mercado no sabemos de dónde viene, si viene enfermo, qué especie es, porque muchas veces los venden como ajolote de Xochimilco y resulta que al rato empieza el proceso de metamorfosis, absorben las branquias, absorben la cola y ya no les gusta porque ya no se ve bonito, entonces ahora parece más lagartija, ¿no? Entonces sí tiene un impacto, ¿no?, sobre otras poblaciones de ajolotes. Entonces, pues para ayudar un poco a aquellas personas que quieran tener un ajolote, pues asegurarse, ¿no?, de que los compran con un productor que está registrado y que tiene sus documentos, ¿no? Y eso también ayuda, ¿no?, a la gente que se dedica a la conservación de la fauna a través de la producción legal, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pues muchísimas gracias, doctor, y seguimos aquí con la X en la frente. Y ahora vamos a otros territorios. Visitemos la meca de los cafetales. Karen Rivera estuvo en el Museo del Café en Coatepec, Veracruz. José Martí decía que el café enardece. Es como un fuego suave sin llama que acelera toda la sangre en las venas. Visitamos el Museo Cafetal Apan en Coatepec, Veracruz, y aquí nos dicen en qué consiste el arte de tomar café. De la finca a la taza y de la taza al disfrute, ese es uno de los dichos de este sitio que tiene su origen en 2003, en el corazón de Coatepec, y que conserva desde 2008 el primer lugar en café de calidad de la región. Con un enfoque cultural, el recinto invita a fortalecer las papilas gustativas para distinguir el buen café. Tenemos que aprender a detectar en la punta de la lengua el sabor dulce, las notas dulces del café, en el costado las notas ácidas, porque también el café tiene acidez, y en el paladar, aquí en la garganta, las notas amargas del café. El proceso de producción que culmina en esta bebida es apasionante. Los frutos del cafeto requieren un tiempo de 2 a 4 años desde que se siembran hasta que se cosechan, y su maduración tarda entre 6 y 11 meses, dependiendo de la variedad, la temperatura y la humedad del lugar. No se introduce el azúcar adentro de la bebida del café porque ahí la dañamos. Ahí ya no podemos percibir nada. Si tú un café lo tapas con leche, con vainilla, con azúcar, vas a ver rico, no importa la variedad que sea, porque pues está encubierto el sabor. Además de ayudar a diferenciar el grano de café a través del gusto y la fragancia, este museo, producto de un esfuerzo familiar, propone una experiencia sensorial. Cada una de sus salas resguarda antigüedades importantes en la historia de la producción de la semilla, desde básculas romanas hasta morteros prehispánicos, pasando por máquinas limpiadoras de café y molinos. Algunos traídos de distintas partes del mundo y otros donados por artistas y escultores veracruzanos. Eso es lo que es la esencia del café, del Museo del Café, es llevarnos desde la planta, de lo más recóndito de la planta, que es la primera semilla que dio el origen a la planta, hasta la taza del café. En este sitio, el café se marida con música de piano y de compositores como Johann Sebastian Bach, a quien le debemos la cantata dedicada al café. Desde Coatepec, Veracruz, reportó para Con la X en la frente, Karen Rivera. Hasta acá llegó el aroma del café. En otros temas, la incansable lucha de las mujeres y los nuevos feminismos también llegaron a Con la X en la frente. Aquí una entrevista con la escritora Irmgard Emelheinz. Es un verdadero gusto compartir este espacio dedicado a las mujeres con Irmgard Emelheinz. ¿Está bien? Cuéntanos, Irmgard, de ver que hace un siglo las mujeres de la Revolución peleaban por tener derechos políticos, esto se extendía a ser reconocidas, a tener el voto. Pensar que hoy en México estamos peleando por mantenernos vivas, ¿esto significa que regresamos a la época de las cavernas? Es que de verdad, ¿cómo te lo planteas tú? Yo me planteo que las cosas que yo hice en mi adolescencia no las va a poder hacer mi hija, porque qué terror, cómo la protejo.
está poniéndose mucho más difícil salir a la calle para las jovencitas hoy en día, ¿no? Pero también, o sea, si ya tenemos esa lucha que viene con la revolución de las mujeres, piensa también en los escritos de Nelly Campobello, que ya está describiendo esa violencia que estamos viviendo hoy. Entonces hay algo latente que yo creo que tiene que ver con la historia de la colonización, que está ahí como esa violencia como una forma de relacionarnos en colectivo, una forma de estructurar las ciudades, de relacionarnos entre nosotros, de sostener la vida en el planeta a través de la depredación y de la violencia. También si ves los recuerdos del porvenir de Elena Garro, habla de la violencia de género de la que estamos hablando ahorita, o sea, eso ya lleva ahí mucho tiempo. Esta manera patriarcal, patrimonial, de cómo el hombre visualiza a la mujer parte de sus posesiones, así claro. es. Este gandallismo no es exclusivo de América Latina, de esta raíz latina que tenemos. Yo creo que no. Yo creo que el heteropatriarcado, que es el sistema en el que los hombres detentan más privilegios sobre las mujeres y en el que existe la propiedad privada, que es sistémico y planetario, que viene también con la modernidad, con la revolución industrial, se origina en la colonización, con esa idea que tuvieron los europeos de creer que llegaron a un territorio que ellos dicen virgen, despoblado, a colonizar, a apropiarse de él para obtener su propio beneficio. Entonces, de la misma manera en la que se apropia o nos apropiamos del territorio para explotarlo, lo consideramos como un recurso. De la misma manera se trata a las cuerpas de las mujeres y a los cuerpos feminizados como si estuvieran allí disponibles para hacer lo que se da la gana con ellos. Y tiene que ver con la manera con la que sostenemos la vida en el planeta, que es una manera de depredación. No tenemos una relación de reciprocidad con los ecosistemas del planeta y por eso es tan urgente ahorita plantear esta perspectiva feminista, ponerla adelante, porque nos estamos acabando con el planeta y estamos acabando con las mujeres y con los sistemas que nos sostienen. ¿Tú crees que lo que no se repara de alguna manera en esta forma de cómo las mujeres crean comunidad, sostienen comunidad, aportan, si no se resuelve o no se repara, en algún momento ninguna ley ni ningún precepto legislativo puede? Es decir, más que leyes necesitamos esa reparación y sobre todo esa forma de educar diferente. Miras la situación de los feminismos históricos, o sea, de los grupos feministas que militaron porque hoy tuviéramos derechos y leyes verdaderamente progresistas que tenemos en México, aunque no se ejecuten en la realidad, pero tenemos leyes sorprendentemente a favor de las mujeres y tal. Esos grupos están peleados a muerte por rencillas internas, por tomas de postura. También hay problemas de diferencias que son reales, como diferencias de clase o de origen social y tal, pero si no nos ponemos a trabajar y a reparar esas tensiones, pues no vamos a llegar tampoco muy lejos, ¿no? O sea, eso lo podemos hacer a través de la interseccionalidad y aquilatando las diferencias y la diversidad de todas nuestras historias, porque el feminismo no es como un par de tacones que te pones, un par de zapatos cómodos, lo que quieras, y nos ponemos todas los mismos y salimos a marchar a la calle. Claro que no nos van a quedar a todas los mismos zapatos. Sentido de comunidad, pero también trabajarse a una misma para no descalificar a las otras, ¿sabes? Para no buscar la mirada de aprobación masculina, para tejer realmente lazos de sororidad y solidaridad y no ponernos el pie entre nosotras, que eso también es muy común. O sea, supe de una producción de una serie que se hizo sobre feminicidios y era una producción de puras mujeres y se mataron de principio a fin. La serie salió, pero entre todas se mataron. Y eso es sintomático de que necesitamos sanarnos a nosotras y entre nosotras y reinventar nuestras relaciones, porque el patriarcado lo que hace es ponernos en competencia. ¿Tú crees que en esta lógica estamos avanzando cuando de repente siento que este modelo machista, reproducido en canciones y en otras cosas de las nuevas chicas influencers y demás, encontramos frases como, ¿no? En canciones que escuchamos, ¿no? Hoy las mujeres no lloran, hoy las mujeres facturan. Yo me compro flores yo misma, ¿no? Entonces, esto no es ir por una línea, digámoslo así, de equilibrio, que es lo que busca el feminismo. Equilibrio entre los derechos de los hombres y las mujeres.
Hijo, eso que tocas es un punto fundamental porque además eso que es las canciones, las redes sociales, es lo sensible que nos da forma como colectivo y como personas, ¿no? Nos aprendemos a entender como personas en relación a esas referencias. Entonces, como dices, las chavitas van a querer ser las que facturan y sin embargo, ese es como el nuevo conformismo, podemos decir, de ser la mujer neoliberal que se empodera a través de un salario, pero que compite, pero que se convierte en depredadora como un hombre y que perpetúa otra vez esas cadenas de violencia, de despojo, de generar privilegios en detrimento a los demás. Que además esa canción de Shakira esconde pues, un dolor tremendo de una violencia de género que claramente allí ocurrió, igual de Miley Cyrus. Entonces las mujeres jóvenes están cantando esa herida que se subsana superficialmente uniéndose al mercado, ¿no? O consumiendo o volviéndose productora o volviéndose millonaria, lo que sea. Sin embargo, hemos sido socializadas adentro de cadenas de violencia. El ser mujer ya socialmente implica ser socializada, te digo, en estas estructuras de violencia para ser sumisa, para cumplir ciertos roles, para tener privilegios menos que los hombres y tal. Entonces esas cadenas de violencia las vamos heredando de generación en generación y si no subsanamos esas heridas, pues no vamos a trascender ese lugar de víctima, que es lo que está el significante principal del movimiento feminista hoy en día, que eso es a lo que a mí me preocupa, que las chicas salen a la calle y dicen, soy víctima de violencia y el Estado me tiene que mirar y me tiene que resarcir. Más bien tenemos que empezar a mirarnos entre nosotras, a curarnos entre nosotras, a cuidarnos entre nosotras, para de allí pues empezar a hacernos más fuertes y resarcir esas violencias, pero entre nosotras, no un ente abstracto que es el Estado, ¿sabes? Así es. Muchas gracias por estos minutos. De verdad, muy, muy valiosa la reflexión. Y bueno, en otros temas les comentamos que Fomento Cultural Citibanamex conmemora medio siglo de historia. Vamos a conocer su vocación, sus aportes y sus nuevos proyectos. Y estamos con Cándida Fernández para que nos hable, entre otras cosas, muchos serán los temas, de la vocación de Fomento Cultural Banamex. Cumplen 50 años, Cándida. Sí, Javier, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros y visitarnos. En estos 50 años de una actividad muy rica, plena, y yo creo que ha aportado un granito de arena a la cultura del país. Pues se han animado la Mesa de la Cultura, no solo aquí en el centro, sino en varias zonas del país. Sí, bueno, mira, la verdad es que Fomento nace en la inquietud del Banco Nacional de México, de servir de una manera integral a la sociedad y en reunir de una manera profesional y más enfocada, pues muchas iniciativas de apoyo que se tenían de carácter cultural que no se habían canalizado, digamos, de una manera más profesional y con una planeación, digamos, de una programación. Entonces, en 1971 se constituyen los estatutos y en el 1972 se dota como sede de Fomento este maravilloso Palacio de Iturbide, hoy Palacio de Cultura Citibanamex, que desde entonces pues ha sido nuestra sede y es un privilegio haber trabajado aquí todos estos años porque pues estamos en una de las calles más concurridas y más familiares para toda la sociedad mexicana en lo general. Y viene muchísima gente, hay exposiciones que parecen magneto aquí, un gran imán en donde entra y entra. Sí, bueno, la verdad es que en muchas de nuestras exposiciones, vistas por exposición, son de las más visitadas en la ciudad, sí. Si no estamos en primer lugar, estamos en segundo. Sí, parece que nos damos cuenta los que pasamos por Madero. ¿Hay algunos ejes, digamos, de esta política cultural de Fomento Banamex? Sí, la verdad es que estos ejes en términos históricos empezaron con las exposiciones y las publicaciones ya desde los 70s, las publicaciones antes incluso que las exposiciones, y se fueron incorporando también algunos programas de desarrollo académico y de investigación a lo largo de los primeros 20 años, digamos, de Fomento, que fueron las administraciones primero privada, encabezadas por
la dirección de Agustín Legorreta, tanto padre como hijo, y después también don Rubén Aguilar. Y a partir del 82, con la estatización y la dirección tanto de don Fernando Solana como de Ortiz Mena, que tradujeron también esta maravillosa inclinación del banco hacia el patrimonio mexicano y el cuidado de la cultura y su difusión. Básicamente estos proyectos se realizaron así. Yo tengo ya 30 años a cargo de Fomento, entré con el nuevo periodo de privatización del 91, yo entré en el 92, y realmente con el propósito de seguir con los mismos proyectos, estas mismas 3 líneas de acción que eran muy valiosas, poniendo tal vez un poquito más de énfasis en la publicación de los catálogos de las exposiciones. Que son espléndidos. Que lo hemos tratado de llevar puntualmente, que quede un registro, porque la exposición puede ser maravillosa, pero si no la registras, la memoria traiciona. Así es. Pero en materia de publicaciones no solo se han limitado a los catálogos, hicieron una obra monumental con Francisco Toledo. Se pusieron a rastrear, me da esa impresión, toda la iconografía de Toledo en todo el mundo. Sí, realmente, tanto en las exposiciones como en las publicaciones, que muchas van de la mano y otras van independiente, como dices, sí hemos tratado de hacer exposiciones de calidad enorme, o sea, con 3 y 4 años de preparación, y que marquen de alguna manera un camino y un derrotero a la investigación que les va a seguir. Y por otro lado, los libros queremos que sean libros de referencia. No queremos hacer libros bonitos para que estén en una mesa de adorno, sino que realmente puedan ser útiles dentro del nivel de divulgación, desde el especialista hasta el interesado en el tema nada más. Entonces creo que sí se ha conseguido y hemos tenido, pues dentro de las exposiciones también hemos ido abarcando también ciertos temas, porque sí, efectivamente nuestro abanico de temas es muy amplio. O sea, vamos desde el arte virreinal, digamos, en pintura y en historia, y hasta lo muy contemporáneo también, pero que realmente nos hemos abocado a ciertos temas con mayor profundidad. Uno de ellos, por la convicción de tener una extraordinaria pintura virreinal no bien reconocida, sobre todo internacionalmente. Sí nos abocamos desde el 97 con el catálogo razonado de Cristóbal de Villalpando, y empezamos también una serie de exposiciones internacionales en sedes muy reconocidas para lograr realmente este reconocimiento y que en otras sedes se abra una puerta al arte, a la pintura virreinal. Y sí se logró. Están marcando tendencia de zonas que no eran visibles. No eran visibles. Y la verdad es que no ha habido oportunidad por parte del gobierno mexicano de que sus proyectos internacionales los abarcaran. Se han centrado más en siglo XX. Entonces sí, realmente, sí creo que hoy, bueno, después el LACMA nos buscó para ser pintado en México, y el MET nos buscó para presentar también Villalpando y después pintado en México. Entonces ya al MET hemos ido en 2 ocasiones con 2 temas, y la verdad es que se dice rápido, pero entrar al MET con pintura virreinal no es sencillo. No era tema, no había curadores. O sea. Pero ya hay una curadora, y entonces realmente hubo un trabajo de colaboración extraordinario y mucho éxito en la presentación. Otro de los temas que también hemos hecho en los últimos años, nos parece importante destacar, es arquitectura y diseño sobre todo. De diseño también ya traemos una trayectoria de investigación y de exposiciones y de publicaciones importante, que empieza con Vida y Diseño, de diseño industrial, después Artificios, con plata y diseño, y después con el arte de la indumentaria indígena y la moda en México, que realmente ha sido una de las exposiciones, junto con la de arte popular iberoamericano, las más visitadas, con más de 650,000 visitantes. Más de Con la X en la Frente en unos instantes.
La idiosincrasia del mexicano vista desde la obra de Octavio Paz. Óscar Helguera reflexionó sobre ello en el 25º aniversario luctuoso del Premio Nobel de Literatura 1990. El laberinto de la soledad es el reflejo de las preocupaciones de Octavio Paz sobre la psicología y la moral del mexicano, un reflejo de su presente y probablemente de su futuro, a raíz de su pasado. Sobre el laberinto de la soledad decía Octavio Paz que había una pregunta casi imposible de contestar o que provoca respuestas innumerables y contradictorias y que cada una niega las otras. Hablaba de la pregunta que nos hacemos sobre nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué significa ser inglés, francés, persa, argentino? ¿Qué quiere decir ser mexicano? Y ante esa pregunta hecha 1000 veces, ¿qué es el laberinto de la soledad? ¿Cuál es su género? ¿Cuál es su intención? Mi libro no es un tratado de sociología, ni es un tratado de psicología. ¿Qué es entonces? Es una confesión, o mejor, una declaración. En otros temas, diciembre fue un mes histórico para la música de México y Cuba. En su 18ª sesión, la UNESCO inscribió al bolero en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pavel Granados conversó con Javier Aranda Luna sobre los orígenes de esta manifestación. Vamos a ver. Y estamos con Pavel Granados, melómano, un gran conocedor de la música, que está impulsando una propuesta para que el bolero sea considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Gracias. Javier, no, al contrario, gracias. Bueno, no que yo lo esté impulsando, más bien es una... Bueno, yo estoy ahí en el paquete, empujando, pero en el montón, pero lo que pasa es que es una candidatura binacional. Así es. Es una candidatura muy importante. Es Cuba, México. Cuba y México, pues los dos países que han hecho... Bueno, yo creo que para la historia del bolero los dos países son fundamentales. Claro. El bolero nació en Cuba, pero la verdad es que a partir de los años 30 México tomó la batuta de la creación del bolero. Incluso los mexicanos incluyeron a los cubanos. Sí. Luego los cubanos en otra segunda ola volvieron a México. Esa segunda ola de cubanos en América es el feeling. Entonces, realmente, gracias a la segunda, bueno, no gracias, pero en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó es que el bolero se convirtió en un género que se exportó a todo el mundo. Entonces, en esta cosa de hacerlo como candidatura del patrimonio cultural inmaterial, tenemos que estudiar el bolero, saber qué cosa es y cómo se ha transmitido, pero sobre todo cómo se convierte en cultura viva, porque fundamentalmente ese es el patrimonio cultural inmaterial. Entonces, no decimos el bolero es un género musical o rítmicamente o se trata de esto, sino que el bolero, más allá de todo eso, es una práctica cultural, es decir, claro, que tiene más cosas que lo rodean, ¿no? Bueno, pero los jóvenes lo están retomando y le están dando también su sentido diferente, lo están haciendo suyo, y me sorprenden mucho estas hermanas García, y no son las únicas, hay otros grupos, otros duetos que lo están retomando y lo están acercando a los jóvenes, porque pues, ellos cantan para los jóvenes, ¿no? Y con un lenguaje, bueno, siempre reformulándose, porque hay otra cosa, muchas veces se dice de la canción ranchera, es que es machista, o que el bolero, por ejemplo, el dominio de los hombres sobre las mujeres, pero no es tan así, también hay que buscar esos contenidos, porque fíjate, por ejemplo, la canción ranchera, sí, bueno, puede ser que haya momentos así muy machistas, pero se nos ha olvidado que los viejos discos de 78 revoluciones tenían La Traidora, y al otro lado decía contestación a la traidora, o sea que había respuestas de las mujeres, y eso ya se ha perdido casi. Bueno, en el caso de Agustín Lara, ¿no? Que retrata a las prostitutas, pero también las resemantiza y las pondera. Claro. Muchos feministas dirán que eso no se vale, pero él lo manejó en su época de otra manera. Sí, hay ese discurso de hombres creados para que los canten las mujeres. Puede ser que exista, pero Consuelito Velázquez,
Claro, María Grieber, Emma Elena Valdelamar, María Alma, fueron 4 compositoras mujeres que le dieron esa cosa. Mira, simbólicamente es muy chistoso porque es la guerra de los sexos, ya significado ahora por Paquita la del Barrio, que lo empezó antes Chelo Silva, Emma Elena Valdelamar, pero es una disputa, digamos, en buena onda, porque es muy divertido. Los señores iban a ver a Paquita la del Barrio y le decían, yo quiero que me grite, me estás oyendo inútil y rata de 2 patas, porque en el fondo es el relajo también que existe detrás de todo esto, ¿no? No es pues finalmente el amor es un compuesto de muchas cosas, porque es el coqueteo, el romance, pero también el despecho, la venganza amorosa, el engaño, todo, pues todo tiene que caber en el bolero, y la verdad es que lo usamos en distintas etapas de la historia, ha tenido muchos significados el bolero. Mira, nada más te digo rápidamente que en la Guerra Mundial, la idea de que la guerra, ese discurso de que aquí estamos hoy y mañana quién sabe dónde, es una cuestión que hizo que el bolero se convirtiera en un género muy apegado a la sinceridad. Humanidad, hoy de ti me separa el deber, quiera Dios que mañana nos volvamos a ver. Es una canción de la Segunda Guerra Mundial, al mismo tiempo que Bésame Mucho, como si fuera esta noche la última vez. Ahora hay que decir que Bésame Mucho es un blues, no un bolero, pero con el tiempo se ha cambiado la interpretación para cantarlo. Y es la canción mexicana más conocida en el mundo, quizá, ¿no? Sí, aunque Consuelito tiene otras que son tan buenas como Bésame Mucho, como Amar y Vivir, que ese sí es bolero. Pero qué interesante. Entonces, esta propuesta para que se considere patrimonio inmaterial nos va a ayudar a entenderlo mejor, a visibilizarlo y aprovecharlo también, ¿no? Sí, porque hay una cosa, mira, hay muchos problemas. Uno de ellos es que la gente luego no sabe qué es un bolero. Y entonces hoy lo confundimos, lo tendemos a confundir con la balada. Y mucha gente dice, me gustan los boleros, en realidad le gustan las baladas, o mucha gente no sabe que le gustan los boleros. Y yo he escuchado a mucha gente, incluso expertos en el bolero, diciendo que no es tan fácil definir un bolero, que se necesita cierto conocimiento para que sepas que es un bolero. Los cubanos lo tocan de esa manera adanzonada y nosotros con las maracas, que son 2 maneras distintas de decirle a un mismo género musical. ¿Esta propuesta cuándo se resuelve? Ya en diciembre. La UNESCO sesiona en diciembre. ¿Y los 2 países están haciendo cosas para...? Bueno, ya se hizo un expediente, ya está enviado a la UNESCO, ya se reunió y está calificándose eso para que en diciembre podamos saber, ¿no? Es una cosa importante. Digamos, realmente lo fundamental es que se pueda decir que el bolero se sigue transmitiendo, que el bolero es parte de la educación sentimental, bueno, en los 2 países, pero de América, y de una práctica cultural, porque conlleva muchas cosas. Conlleva una manera de sentir, una manera de interpretar, de relaciones familiares, amorosas, que van transmitiendo una manera de concebir el amor, de cantarle. Bueno, hasta la literatura, el arte, muchas cosas, el cine, están relacionadas. Bueno, que dices lo del cine, porque el cine fue un vehículo para llevarlo a toda América Latina en la época de la guerra. Sí, completamente. Lo identifican en la Patagonia y en cualquier país de América Latina. Bueno, piensa que solamente una vez, que es otro de los boleros fundamentales, se estrenó en Argentina. Fíjate. Entonces, bueno, yo tengo amigos que viajan de pronto a África y me dicen, escuché tal bolero por allá. ¿En África? En África se canta en el karaoke Frenesí y Perfidia. Perfidia es la canción de la Segunda Guerra Mundial. Glenn Miller dijo, la canción de esta guerra es Perfidia. Es el musicalizador de la guerra ha sido Alberto Domínguez, un músico de San Cristóbal de las Casas. Por cierto. ¿Algo más que nos quieras compartir? Bueno, pues que hay que interesarnos por el bolero, hay que escucharlos, gozarlo, porque es realmente parte de nuestra identidad y un orgullo, porque realmente es algo que nos ha marcado históricamente. Muchísimas gracias, Pavel. Y en efecto, busquemos a las hermanas García, por ejemplo, para ver cómo hacen suyo este género con una mirada muy joven, muy viva. Seguimos aquí con Lex en la frente. Y no desaprovechamos la ocasión para recordar a la compositora y pianista mexicana que marcó un hito en la historia justamente del bolero. Antes de recibir incluso su primer beso, como ella lo contó en varias ocasiones, a los 16 años, en plena adolescencia, Consuelo Velázquez escribió Bésame Mucho. La música la atrapó desde pequeña. Yo nací con oído musical.
porque todos nacemos con una facultad. Estudié 9 años y me recibí de pianista concertista. Bésame mucho fue escrita con música inspirada en un área de la suite Goyescas de Enrique Granados, conocida como La Maja y el Ruiseñor. Hasta que cumplió 19 años, empezó a escribir los primeros versos. La letra la terminó hasta el año 1940, inspirada en la incertidumbre de las parejas que se separaron por la Segunda Guerra Mundial. Fue grabada por primera vez por Emilio Tuero en 1941 y poco después por Chela Campos. Y quien hizo posible su éxito internacional fue el norteamericano Andy Russell, que la grabó en 1944 y estuvo 14 semanas, sí, 14 semanas liderando las listas de popularidad en todo Estados Unidos. A partir de ese momento, la canción se dio a conocer en todos los continentes. Venciendo las barreras idiomáticas, la fama de esta canción se extendió por el mundo entero. Nat King Cole grabó la primera versión traducida y después de eso ha sido grabada en más de 40 idiomas. En la antología de los Beatles, ahí viene que empezaron con esa canción. Se la aprendieron y siempre todo lo empezaban con esa canción. Era como su presentación. Grabada y cantada por figuras emblemáticas como The Beatles, Edith Piaf, Frank Sinatra, Elvis Presley, Sara Montiel, Plácido Domingo, Paloma San Basilio. Y la lista literalmente no termina, pues surgen versiones nuevas constantemente. Es considerado uno de los más grandes boleros de la historia. Avasallador poema a la seducción, al erotismo y la desesperación romántica. Es un antes y un después en la música debido a su estructura. Bolero hecho en México y famoso en el mundo entero. Inspiración de los enamorados que expresan el deseo irrefrenable con el imperativo de Consuelito Velázquez. Bésame, bésame mucho. Seguimos con música. 2023 fue un año en el que tuvimos presente a José Alfredo Jiménez al cumplirse 50 años de su fallecimiento. Evoquemos su vida y obra desde la voz de Paloma Jiménez Gálvez. Paloma Jiménez, en 1973 muere tu padre y desde entonces se convierte en una especie de propiedad emocional, como decía Carlos Monsiváis, de una comunidad sin fronteras. ¿Cómo explicas que permanezca todavía entre nosotros? Pues por el legado que nos dejó. Pero el legado no se quedó, sino cómo se afincó, cómo lo ves tú. Mira, yo siento que José Alfredo supo llegarle a todas las clases sociales, a todas las personas, porque hablaba de amor y de ilusiones. Entonces, todos tenemos esa conexión y de alguna manera él lo decía en un lenguaje llano, sencillo, sin complicaciones, y cuando hablaba de desamor lo entiendes, y cuando habla de declararle con palabras no sublimes, sino sencillas a la mujer, lo dice sencillamente. Entonces pienso que eso es una de las cosas que le ha permitido estar vigente, pero también es que capturó la imagen del mexicano. De alguna manera fue parte de esa construcción de la ideología, de la imaginología, no sé cómo le podríamos llamar, pero de esa identidad que nos representa como mexicanos. Pero a mí una cosa que me sigue asombrando es cómo no se quedó, digamos, en el terreno de la música ranchera. Hay muchas canciones rancheras que se quedan como en ese circuito. Tu papá llegó a ese circuito y lo rompe. Lo rompe, sí, lo agranda, digamos. He escuchado que algunos musicólogos dicen que las melodías de José Alfredo no son convencionales, que van más allá, que no tiene un tatachún, tatachún, tatachún. Es lo que entiendo yo, pero a lo mejor no lo estoy diciendo muy técnicamente. Sin embargo, creo que la forma en la que él escribía podía adaptarse a otros géneros. ¿Y él no estudió música? No, nunca estudió música. Y él decía que la música y la letra le llegaban al mismo tiempo, y que si no era así,
la canción no iba a ser tan buena. Me sorprende mucho cómo dice las cosas que todos llegamos a sentir, pero les da un giro, las plantea de otra manera y hacen que uno sienta que podría decirlas uno. Claro, que cuando cantas la canción eres el protagonista de la canción, que eso es lo principal, yo siento. De ahí que de diferentes maneras, cuando tú realmente tomas la canción como para emularla, pues te vuelves el personaje principal. Y es cuando funciona una canción. Y eres el sujeto lírico. Claro. ¿Dónde escribía? ¿Dónde trabajaba? A veces ahí. ¿Aquí? En esta esquinita. ¿Esta era su...? Sí, esta era su barra. ¿Aquí, en esta? En esta, Okay. en esta. Lo que pasa es que luego ya mi hermano la mandó a arreglar porque, bueno, imagínate, esto se hizo en 1952. Wow. Entonces ya tiene sus años y ya estaba maltratadona. Esto era verde, en su tiempo tenía una piel verdecita. Ahora él la mandó cambiar por café, pero esta es su barra original. Entonces en esa esquina se sentó a escribir muchas cosas. Por ejemplo, esa canción que no tiene nada que ver con el género ranchero que nos dedicó a mi hermano y a mí, que es Arrullo de Dios, la escribió en esta barra porque arriba en la casa de mi madre era un tragaluz y entraba el sol y entraba la luna, dependiendo de la hora del día. Entonces ahí escribió: esta casa la compro sin fortuna, esta casa la compro con amor, para que jueguen mis hijos con la luna, para que jueguen mis hijos con el sol. Wow, es una referencia directa. Directa. ¿Todas sus canciones son así? No todas, aunque sí podrías rastrearlas desde un punto de vista... A ver, hay una emblemática, el caballo blanco. Autobiográfico. ¿Tiene Sí. algún referente? Sí, desde luego. ¿Tenía un caballo? No tenía caballo ni sabía montar a caballo. ¿Cómo? No. O sea, eso es algo que a veces la gente le da mucha risa y me dice, no lo puedo creer. No, mi papá no sabía montar a caballo. Wow. Cuando lo ves en una película fíjate bien y verás, está a lo mejor montado, pero no sale, alguien está deteniendo el caballo. Él creció hasta los 10 años en Dolores Hidalgo. No tuvo una gran oportunidad de ser realmente un hombre de pueblo así que saliera a montar y demás, no. De hecho, había un tío que tenía un rancho y de repente los llevaban y eso. Pero mi papá no era tan campirano en ese sentido. Le tenía miedo al caballo. Wow. Entonces, el caballo blanco era un coche, un Chrysler blanco, wow. 1957. De hecho, era el Chrysler verde y él lo mandó pintar blanco porque decía, no, verde no me gusta para coche. Y mi hermano le decía cuaco al coche. Entonces... Era un cuaco. Era un cuaco, era el caballo. Y le dijo... vamos a hacerle una canción al mar. Mi hermano estaba enfermo, estábamos en Acapulco. No, yo no quiero canción al mar. Bueno, a las gaviotas. No, tampoco, a las gaviotas. A mi cuaco. Dice, a mi cuaco. Y ya Benjamín Rábago, que fue su secretario, su amigo, su confidente, se llevaron desde los 10 años, cuando él llegó a vivir a la Ciudad de México, se instalaron en la colonia Santa María, y Rábago era vecino de la zona, se hicieron muy amigos y pasaron la vida juntos, lo que hicimos igual que a nuestros tíos o más. Y le dijo, es que el niño le dice cuaco al coche. Entonces mi papá empezó a pensar en esa gira que habían hecho, que el empresario los dejó plantados en Guadalajara. Entonces este es el corrido del caballo blanco que salió un domingo de Guadalajara. Su noble jinete es Benjamín Rábago. Le quitó la rienda, le quitó la silla. Y entonces hizo todo ese recorrido. Y el Valle del Yaqui les dio su ternura porque ahí se les había ponchado la llanta y llegaron y encontraron una vulcanizadora. O sea, son cosas que tú las vas poetizando, pero no cualquiera lo puede hacer. No, imagínate, menos en una travesía de ese tipo, ¿no? Y llevaba todo el hocico sangrado porque se les picó el radiador. Entonces fueron una serie de peripecias que tuvieron que ir atravesando y da como resultado esa canción. Muchas gracias por habernos acompañado en este recuento de Con la X en la frente. Espero que lo hayan disfrutado. Muy buenas noches.